Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de rentabilidad, de gestión, no solo de las farmacias, sino de los negocios en general, ¿sí? ¿Vamos? Bueno, mi nombre es Paola Giuliani, yo soy economista de profesión y me dedico a ayudar a las pymes a crecer y a profesionalizarse. Y una de las principales razones por las cuales las empresas se funden es por falta de rentabilidad. Pero muchas veces se podrían haber evitado si se hubiesen detectado los problemas a tiempo. Entonces, un poco hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de rentabilidad, vamos a hablar de gestión y de algunos indicadores que podemos mirar para poder tener un negocio un poco más saludable y que crezca en el largo plazo. Así que bueno, como es la última charla del día, les invito a hacer un poco de ejercicio. ¿Sí? ¿Tienen ganas? Entonces, los invito a que se paren. ¿Quién mira los números de su negocio? Parados todos los que miren los números de su negocio. Tenemos varios. Bien, bien. ¿Eso significa que lo intentamos o no? Gracias. ¿Quién sabe si su negocio es rentable? Arriba, ¿quién su negocio es rentable? Arriba. Muy bien. ¿Quién sabe exactamente cuánto es la rentabilidad de su negocio? Hay que pararse acá también, ¿no? Muy bien. ¿Y quién sabe si su capital de trabajo es sano? También, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Me están preguntando por ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de todo esto. Y si se quedaron sentados en alguna de las preguntas, bueno, la charla es para ustedes. Y el objetivo de esto es que sea justamente una charla, ¿sí? Que podamos hacer ida y vuelta y que se queden con consejos para aplicar en su negocio, que cada uno, alguna de las cositas que hoy los voy a bombardear de información, se puedan llevar para aplicar, ¿sí? Primera pregunta, ¿por qué las personas hacen esto? ¿Qué más? Cuidado, previsión. ¿Qué más? Porque estamos al horno y queremos dejar de estarlo. Exactamente, por todo este tipo de cosas, ¿sí? Para saber dónde están. Cuando uno dice el lunes empiezo la dieta, ¿qué es lo primero que hace? Va a empezar a medir, exactamente. Vamos a empezar a medir. ¿Por qué? Porque lo primero que les digo es, así, sin anestesia, cuando no tenemos mediciones, cuando no tenemos números, no tenemos negocios. Es como estar manejando, no importa si tenemos una farmacia súper linda, los mejores empleados, la mejor iluminación, las mejores promos. Pero si no podemos mirar los números, es como estar manejando un auto a 180 kilómetros por hora a ciegas por las rutas argentinas. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver si queremos gestionar un negocio es conocer sus números. Y vamos a hablar, el primer número que hay que conocer es el de rentabilidad. ¿Y qué es rentabilidad? Muchos dicen, bueno, así es lo que facturo. No. Es lo que facturo menos absolutamente todos los gastos. Lo que le pagamos a los laboratorios, los empleados, la luz, las promos, el inventario que se nos quedó vencido y que tuvimos que tirar, esas cositas que nos robaron de la góndola y no nos dimos cuenta, o incluso nuestro salario, aunque no lo tengamos metido en los números, ¿no? Entonces la rentabilidad es el número que al final del día nos dice si lo que estamos haciendo vale la pena. Es el número que nos dice si lo que estamos haciendo vale la pena. ¿Y cómo se calcula? A las ventas le sacamos el costo y eso nos da lo que se llama el margen bruto, que es una de las primeras medidas de rentabilidad que vamos a medir, que tiene que ver con el valor que se le agrega a los productos. Luego a eso le vamos a sacar los gastos. ¿Cuáles son esos gastos? De los empleados, de las acciones comerciales que hagamos, de los... Y nos queda el margen operativo, ¿sí? Luego, a ese margen operativo le pagamos a nuestros socios, el banco y el gobierno, ¿sí? Los intereses y los impuestos. Y al final del día nos va a quedar el resultado neto, ¿sí? Ahora vamos a hablar como si fueran como sinónimos, resultado neto, EBIT, si alguno lo vio, o a veces también se le llama margen económico, ¿sí? Esto va a ser nuestra rentabilidad neta. Y esto lo vamos a hacer lo que vamos a tratar
de gestionar. Porque la rentabilidad neta es aquello que nos dice cuánto nos queda después de haber pagado todos los gastos, si nuestra estructura es saludable, si el margen que estamos teniendo dentro de nuestros productos está correcto, si lo que estamos invirtiendo en crecer hace sentido, ¿sí? Es decir, al final del día, si nuestro negocio es sustentable en el largo plazo. Lo que nos dice la rentabilidad es si lo que estamos haciendo vale la pena. Y una de las cosas que uno puede calcular con la rentabilidad es lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es un número súper importante, es el número de ventas que tenemos que tener a partir del cual empezamos a ganar plata, ¿sí? Y obviamente, si no podemos medir los números, no sabemos si podemos, por ejemplo, darnos el lujo de contratar a un empleado más o no. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio? Bueno, básicamente son los costos fijos dividido el margen bruto. Entonces, por ejemplo, si tenemos, no sé, 100.000 pesos de costos fijos y un margen bruto de 25%, sabemos que tenemos que vender 400.000 pesos para empezar a ganar plata, ¿sí? Eso es lo que nos dice esta medida. Y hay una trampita más. No solo hay que saber, poder entender los números del negocio, sino que también hay que saber gestionar la caja. ¿Y qué es gestionar la caja? ¿Qué es la caja? No es lo mismo que rentabilidad, es básicamente plata que entra menos plata que sale, ¿sí? Cuando decimos plata es efectivo, son los saldos en cuentas bancarias, son los saldos en PharmaPay, menos todo lo que salga, ¿sí? Porque hay negocios que pueden ser rentables, pero no generar caja, o viceversa. Entonces, ¿por qué? Porque puedo tener un margen hermoso, una estructura que me hace sentido, pero, por ejemplo, cobro a 90 días y le pago a mis proveedores apenas me entregan. Entonces, voy a tener algún tipo de problemita. Entonces, el tema es que hay que tener un buen resultado económico y un flujo de caja positivo. Flujo de caja positivo es obviamente cuando los ingresos son menores que los egresos, ¿sí? ¿Y por qué? Déjenme darles un ejemplo. Una empresa puede ser rentable y tener flujo negativo. O al revés, o puede no ser rentable y tener flujo positivo. Les doy un ejemplo. Cuando fue todo el tema ubíquense en el 2023, cuando estábamos con restricción de un montón de importaciones, subía un montón la inflación, muchos negocios, ¿qué hacían? Compraban inventario, se lo guardaban, esperaban un par de meses y después lo vendían. ¿Qué pasó en el 2024? De repente muchos se dieron cuenta que tenían un montón de inventario, incluso algunos que lo estaban comprando más barato de lo que lo habían comprado hace unos meses, y empezaron a venderlos. Entonces muchas empresas les pasó que durante el 2024 tenían un montón de caja. ¿Por qué? Porque estaban bajando sus inventarios. ¿Qué pasó cuando se les acabó los inventarios? Se dieron cuenta que el negocio no era rentable y que lo que estaban viviendo era ficticio y estaban en un problemón. Cualquier parecido con los repelentes es pura coincidencia. Entonces, ¿qué significa gestionar la caja? Significa gestionar dos cosas. Primero, la rentabilidad. Y segundo, el capital de trabajo. Y al principio decía alguien, ¿qué es el capital de trabajo? Es la plata que tenemos puesta en nuestro negocio. Y que, en forma simple, es los inventarios, más las cuentas por cobrar, que es lo que nos deben nuestros clientes, menos las cuentas por pagar, que son lo que nosotros le debemos a nuestros proveedores. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Bien. Entonces, las empresas, los negocios, las farmacias que perduran en el tiempo y son económicamente sustentables, tienen estas dos cosas. Son rentables y generan flujo de caja positivo. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, esto es re difícil. No hay ningún tipo de magia. ¿Sí? Al final del día se trata de alguna de estas tres cosas, porque todo se deriva en vender más, optimizar los gastos o los costos, y ahora vamos a hablar un poco de eso, o gestionar bien la caja. ¿Sí? Cuando estamos gestionando nuestro negocio con alguna de estas tres variables,
nos va a ayudar a que en el largo plazo sea un negocio sustentable. Y cuando muchas veces me siento con los clientes y decimos, bueno, vamos a encarar un proceso de mejora. Sí. Pongo la anterior. Ahí está. De nada. Entonces, cuando encaramos un proceso, generalmente, ¿cuál es la primera reacción? Vamos a cortar cosas. ¿Y qué pasa con ese vamos a cortar cosas? Si uno no tiene los números de su negocio, si uno no sabe realmente dónde está parado, ¿qué puede pasar si uno corta cosas así a ciegas? Puede equivocarse, puede romper el negocio, puede cortar cosas que son importantes para nuestro consumidor, ¿sí? Puede cortar, no sé, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, una enfermera que toma la presión y pone vacunas, no sé, estoy inventando el ejemplo, y sus clientes vienen porque los trata bien, porque le da charla, porque se sienten contenidos, y de repente dice, bueno, saquemos a la enfermera, y capaz que es una de las variables por las cuales los clientes entran a nuestra farmacia y no a la otra farmacia. También puede suceder que estemos cortando en el lugar incorrecto, donde no está el problema, y estemos poniendo una curita sobre una herida. ¿Cómo sería un ejemplo? Si ustedes tienen un problema de márgenes brutos, muchas veces dice, bueno, la gente dice, bueno, saquemos un empleado. Pero si el problema lo tengo en el margen y saco un empleado que tiene que ver con la estructura, no voy a estar solucionando el problema. Simplemente voy a estar poniendo una curita. Lo mismo viceversa. A veces uno tiene una estructura sobredimensionada para el negocio que tiene. Entonces muchas veces dicen, bueno, cortemos o vayámonos a pelear con el laboratorio para conseguir un descuento. Y obviamente que digamos que todo ayuda, pero si no solucionamos el problema de la estructura sobredimensionada, ese descuento es como poner una curita. ¿Sí? Entonces, si solo nos enfocamos en los costos, sin saber dónde está la causa del problema, podemos cometer errores. Entonces la idea es, bueno, hay que gestionarlo. ¿Qué significa gestión? Hay que poder, obviamente, lo primero que uno tiene que hacer es conocer los números. Cuando uno dice conocer los números, ¿qué significa? Anotar todo, absolutamente todo. Que parece algo muy simple, pero no quiero hacerlos levantar para ver cuántos anotan todo. Y cuando digo todo es todo, ¿sí? ¿Qué significa? Por ejemplo, si ustedes realizan gastos con sus tarjetas personales que tienen que ver con sus negocios, eso se anota. Ejemplo típico, si alguien pauta en redes y tiene que pagar Facebook o Instagram, a veces se hace de una tarjeta, se anota. ¿Quiénes registran su sueldo? Excelente. Muchas veces el dueño dice, no, yo soy el dueño. No, pero si vos estás trabajando todos los días en el mostrador o gestionando el negocio, ese sueldo se anota, se incluye. Si tienen un sistema de gestión, úsenlo, sáquenle el jugo. Si el sistema de gestión no les da los reportes o la información que ustedes necesitan, hablen con el proveedor. Muchas veces los sistemas de gestión se van alimentando de que la gente les va pidiendo cosas y después las ponen disponibles para todo el mundo, ¿sí? Esto también nos permite, el anotar todo, nos permite analizar. Nos permite saber, por ejemplo, qué tipos de productos tienen mayores márgenes, ¿sí? Para poder, por ejemplo, incentivar eso que pasa típicamente con las cuestiones, digamos, de perfumería, etc. Y después también a veces pasa, así como les digo que uno gasta cosas personales, gasta cosas del negocio con sus cuentas personales, a veces pasa al revés. A veces pasa que del negocio uno paga cosas personales, porque le es cómodo por distintas razones. Eso hay que sacarlo. Porque entonces siempre la pregunta es, ¿este gasto es necesario para correr el negocio? Si la respuesta es sí, va anotado. Si la respuesta es no, hay que sacarlo, ¿sí? Y eso nos va a permitir ver realmente dónde estamos parados. Va a ser una gran balanza, una gran tensiómetro para ver dónde estamos parados. Y hay que revisarlos. No sirve de nada. El otro día tengo un cliente que me decía, sí, ya estoy terminando los números del 2024. Hace 2 semanas.
Y la verdad que no te sirve nada. O sea, tener el número del 2024 en junio o en mayo. Los números hay que mirarlos mensualmente. ¿Por qué? Porque uno puede accionar, porque puede tomar decisiones, porque puede hacer cosas diferentes. Y algunos olvidados de siempre. ¿Ustedes capturan en sus números las comisiones bancarias, esas que el banco nos saca por cada transferencia que hacemos? ¿Ustedes capturan en sus números los famosos impuestos a los débitos y a los créditos? ¿Los intereses y las moras? Todos estos números hay que capturarlos para poder analizar realmente cuánto estamos gastando en cada una de estas gestiones. Y es lo que nos permite, por ejemplo, tomar la decisión de hacer algo diferente. A mí me pasó con un cliente que cuando empezó a mirar cuánto le pagaban usaba ciertas plataformas, cuando empezó a mirar la cantidad de comisiones que le cobraba esa plataforma, se dio cuenta que había 3 plataformas más en el mercado que eran mucho más baratas. Entonces, les permite tomar decisiones. El segundo tip para esto es identificar los gastos ocultos. Hay un dicho que dice que uno no sabe lo que no sabe, ¿no? Y muchas veces cuando trabajamos en consultoría con los clientes, trabajamos con esto. Digo, no me cuentes lo que vos ya sabés, vamos a buscar lo que no sabés. ¿Qué son los costos ocultos? Son esos ladrones de rentabilidad que no los vemos. ¿Por qué les digo ladrones que no los vemos? Porque no tenemos una factura que nos dice inventario robado o inventario vencido. ¿Sí? Los tenemos que ir a identificar. Y muchas veces, enfocándonos en estos, encontramos un montón de oportunidades que son más fáciles de atacar, no sé si son más fáciles, pero son atacables versus otras que son un poco más complejas. ¿Cuáles son algunos de los casos? Primero, los buenos procesos. Muchas veces, cometer errores por no hacer las cosas como se tienen que hacer nos cuestan plata. Si gestionan mal una receta y no la pasan bien y de repente no se las paga la obra social porque está mal pasada, les cuesta plata. Si gestionan mal los inventarios y de repente se quedaron con un montón de stock que les venció y el laboratorio no se los reconoció, les cuesta plata. Si pusieron en la góndola un perfume divino, francés, hermoso, recién importado para atraer otro tipo de consumidores a la farmacia y se los robaron, eso les cuesta plata. Entonces, ¿dónde siempre siempre para mí hay que poner el ojo? Porque cuando uno pone el ojo encuentra plata, en la gestión de inventarios. Entonces, ¿cómo estamos comprando? Si lo que estamos comprando rota, no rota. Si podemos utilizar descuentos que nos ofrecen. Ojo con los descuentos, porque a veces por aprovechar un descuento se da al revés, que por aprovechar un descuento compramos unas cantidades que después nos rotan. Entonces hay que analizar muy bien si hace sentido o no aprovechar ese descuento. Porque siempre las dos variables, acuérdense que lo económico y lo financiero, o sea, el resultado de ganancia versus el uso de la plata, son dos cosas que se balancean. ¿Sí? Otro ejemplo,